y mira a alguien ahí, dígale, oye, tú tienes cara como algo especial. Mira a alguien, ponga la mano ahí con respeto en el hombro a alguien y dígale, yo sé que tú eres un propósito. Vamos, profetiza, ayúdame a profetizar. Dígale, en ti hay algo, en ti hay un llamado, en ti hay una unción, en ti hay que papá Dios te quiere usar en esta tierra. Vamos, profetiza ahí y empieza a entrar en el río de entender. Oh, aleluya. Porque si tú no entiendes esto, y mira, la prédica fue algo muy hermosa. Me pasó el sábado, estaba lloviendo de una manera tremenda, y hablé con unos hermanos y les dije, hermanos, pues estaba complicado para irme para el ayuno, amén. Y hablé con ellos, le dije, hermano, pues oremos en nuestras casas y entremos en un tiempo de oración, amén. Cuando yo me fui a apostar en la casa, ahí, y estando en ese aguacero, el Señor me dice, no quiero que estés aquí, párate y ve a la iglesia. Cuando yo obedezco la voz de Dios, vengo y me postro en este lugar. Y es aquí donde Dios me pone y nace esta prédica que significa en el propósito hay guerra. Y el Señor me llevó en el momento cuando yo no lo sabía, porque muchos años he visto el problema de mi espalda, pero yo pensé que era algo superficial, yo pensé que era algo normal. Y cuando Dios me lleva en el Espíritu y me lleva cuando estaba recién nacido, y el Señor me recuerda que mi madre me dijo que cuando yo había nacido, los médicos me llevaron a escondidas sin permiso de mi mami y me llevaron para hacerme una cirugía. Y cuando yo veía todo eso, resulta que en medio de la cirugía es porque los médicos estaban preocupados, porque yo no salía y metieron un aparato para sacarme. Y resulta que cuando me tocaron, cuando me metieron el aparato en mi madre, resulta que quizás no es la culpa de los médicos. La obra de Satanás era que yo quedara inválido. Y ese sábado el Señor me recordaba eso y me decía, eso, estás caminando, cumpliendo el propósito de Dios. Fue porque la gracia de Dios te cubrió, porque el enemigo aún de tu nacimiento quería verte inválido. Por eso es que entender que cuando tú pisaste la tierra, tú no eres cualquier cosa. Cuando tú pisaste y estuviste en el vientre de tu madre, cuando estabas dando los primeros pasos, el enemigo sabía que había una guerra en el mundo espiritual. Porque cuando Dios te creó, no fue casualidad. Cuando Dios empezó a formarte, es porque empezó a crear en Él y en ti un sueño en la tierra. Empezó a crear en ti un sueño que viene de hace 2000 años, de que Él soñó para que tú seas un propósito. Amén. De que el propósito de estar así hermoso viniendo a la iglesia es bonito. Y el Espíritu Santo me empezó a ver de una manera sobrenatural, porque he venido llorando y decir, Padre, enséñame. Porque la iglesia está tan desenfocada, porque la iglesia está tan apática, porque la iglesia está mirando más las cosas terrenales. Porque la iglesia no entendió y no ha entendido que si está en la tierra, no solo para que te miren los carros, no solo para que te miren quizás en una etiqueta. Propósito, escucha, es la intención original de Dios para cada persona. Es la razón por la que fuimos creados. Y el plan específico de Dios tiene para cada uno. Es una manera de servirle. Pastor, yo no creo que serví, porque cuando yo estaba en mi vientre, mi madre me quiso abortar. Yo no creo que nací para servir, porque cuando yo nací, yo fui un hijo no deseado. Mis padres no me amaban.
Muchos quisieron, mira, me mostraba, muchos desde el vientre, hubo una palabra que marcó su vida y desde el vientre escucharon, porque usted estando aún en el vientre de tu madre, ahí hubieron palabras de que dijeron, yo no lo deseo, yo no lo quise. Pero si se vino, no fue porque ellos lo quisieron, es porque Dios te tenía planeado. Y aunque quisieron abortarte, aunque te quisieron matarte, estás aquí porque la intención de Dios es que tú seas un tesoro, tú seas una vasija. Dios está ardiente de que tú creas, de que naciste para manifestar la gloria de Dios en la tierra. Y mira, vamos a Éxodo porque quiero, y el Señor me introducía en medio que me hablaba ascenso. No fuiste paralítico en muchas cosas que me mostró. Porque para cumplir el propósito me costó muchos años donde andé en complejos, donde muchos años que anduve con temores, muchos años donde me sentía pequeño, muchos años donde creía que yo no nací para nada, donde muchos años quise suicidarme, donde muchos años lloraba por todas las calles y Shabalakei, donde muchos años me pegaba a las paredes, donde caminaba, quizá la gente me decía loco, es porque el diablo quiso un día matarme con algo. Y quizás, mira, eso fue tremendo porque también me mostraba, y por respeto no digo el nombre, Dios usó una persona, porque esa persona fue el instrumento y no fue él. Satanás la usó para que nuestras generaciones desde mis padres sufrieran. Y ahí me mostraba el Señor Edson por qué llegaste, pastor, por mi gracia, y me mostrabas que en el camino tuve que venir superando desafíos, que sé que muchos que están aquí están sufriendo muchos desafíos. Hay muchos que se golpean, hay muchos que el diablo les tiene guerra, hay muchos que el diablo quiere levantarse para que no crea de que el que no te llamó no es cualquier cosa. El que te llamó fue la persona más perfecta, que cuando llama la hermana Milena decía algo, que sus promesas en él son ¿qué? Ay, aleluya. Por eso mira, vamos a Éxodo 2 y vamos a ir rápido a esta historia. Éxodo 2, vamos a ir del 1 al 10. Porque esta historia fue la que el Espíritu Santo me asimilaba, de que muchos somos como esta historia. Pero te digo algo, tendremos un feliz profético. La iglesia, si que esta palabra escucha de este lugar, saldrás con un fin profético. Y si el diablo te dijo que tu vida iba a ser así, pues prepárate, porque si tú le crees, saldrás de aquí para recibir lo que Dios ya dijo de ti. Ay, porque eso me impacta. Y dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Vamos hasta el 10. Y la concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una horquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por la ribera del río, vio a ella la arquilla en el carrizal y vio a una criada suya que la tomase. Y cuando la vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: y de ayer, ¿a qué? A llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió:
Ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y quédamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre, di tu nombre ahí. Vamos, duro, di tu nombre, no Moisés, di tu nombre. Diciendo: porque las aguas los saqué, aleluya. Este contexto me fascina, porque cuando Moisés tocó la tierra, cuando Moisés fue enviado por Dios, Satanás no estuvo contento. Cuando Moisés nació, el faraón en ese tiempo se levantó y dijo: yo tengo miedo de que Israel esté creciendo. Y fue y le dijo una orden a todas las parteras. Le dijo: cualquier hombre, varón que crezca de Israel, me lo matan, porque yo no voy a permitir que siga más hebreos creciendo. Y dice que cuando creció Moisés, cuando nació, ahí entiendo el propósito, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo que está alto, ni lo bajo, pudo hacer nada a Moisés. Quizás había una orden, pero cuando Dios sabía que Moisés tenía ese propósito, los ángeles lo guardarían. Es que me impresiona un niño solo lanzado por un río. ¿Cuántos milagros ocurrieron? Muchos que se hubiera ahogado, que se hubiera comido un animal, que quizás se hubiera, yo no sé qué hubiera pasado. Pero porque Dios tenía su destino profético, el Espíritu Santo iba llevando esa canastilla. Y quizás cuando se iba a hundir, el Señor colocaba la mano y levantaba la canasta. Aunque venía un cocodrilo a comérselo, el Señor colocaba su mano y mandaba al cocodrilo fuera. Y quizás cualquier criatura del mar, del río donde pasaba, pero entendía que Dios veía en ese niño lo que él había dicho, y lo que había dicho Dios de Moisés es que iba a ser el futuro libertador. Moisés iba a ser el que iba a caminar por el mar y iba a abrir el mar en dos, aleluya. Pero esta historia es fascinante, porque cuando Dios coloca lo que sea y no importa la circunstancia, entonces dijo: tendré que colocar a una mujer egipcia para que lo cuide. El niño, sin saber, tenía que pasar muchos años quizás en el cuidado de alguien. Quizás alguien aquí que le tocó vivir su vida sin alguien, sin sus padres. Quizás te crió una tía, quizás te tuvo que criar el vecino, y quizás eso me sorprendía, porque Moisés, sin entenderlo, tuvo que acoplarse a las leyes egipcias. Moisés, en el propósito, Satanás quiso enviarlo, ponerle una egipcia. Por eso vestía como Egipto, por eso tenía sandalias de Egipto, porque en un momento el niño empezó a ser disfrazado de lo que no era. Por eso entiendo, iglesia, que cuando algo te pasó en la vida, el enemigo lo que quiso es ponerte algo que no es tuyo, algo que no te pertenece. Hay muchos que por una noticia viven toda la vida con depresiones. Algo que te pasó, una palabra que te marcó por alguien, y te vestiste de eso, que en el camino no era para ti. Por eso la guerra, Satanás tuvo que usar a un familiar tuyo, para que ese familiar se levantara y te quisiera vestir de lo que no es tuyo, porque Moisés venía con una vestidura del cielo. Y el infierno temía, porque cuando Moisés tocó la tierra, el infierno entendía, decía: no, este niño es el que viene con poder del cielo para libertar a Israel. Por eso tú no eres cualquier cosa.
Tú eres una flecha del infierno que sabe que si lo entiende que tú eres alguien que va a hacer en la nación cosas grandes. Por eso el enemigo nunca nos deja quietos. Por eso la iglesia tiene que discernir lo que está viviendo. La iglesia tiene que abrir sus ojos. Los tiempos no son fáciles. Yo puedo oler, yo puedo palpar cómo Satanás está abortando tremendos ministerios. Y fácil nada, se deja que se aborte. Pastor, yo no nací. Si naciste, porque si está en la tierra, es que naciste con ese propósito. Pastor, no es para mí. Sí, porque la Biblia dice que lo vil y menospreciado Dios escoge para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Pastor, yo no estudié medicina, pero la Biblia dice que la oración de la fe sanará al enfermo. Pastor, yo no estudié medicina, yo no estudié tal cosa, pero la Biblia dice que el propósito de nosotros es poner las manos sobre los enfermos y los cánceres y la diabetes y toda enfermedad, porque hay un manto que porta el Hijo de Dios en la tierra. Por eso tienes guerra, por eso vives con temores, por eso piensas que no es para ti, por eso cuando hay alguien enfermo, temes, por eso cuando alguien está en dificultad, temes, y tú eres la respuesta. ¿Quién más, iglesia? Tú eres la respuesta de alguien que necesita una palabra de Dios. ¿Cuántas personas Dios te pone en el lugar donde tú estás para que tú puedas portar ese propósito de al menos decirle a una persona: Cristo te ama? Iglesia, ¿cuántas personas Dios ha puesto a tu alrededor depresivas? ¿Cuántas personas que quieren algo diferente? Pero aunque tú no veas, quizás tú por estar pensando lo que te pasó, no eres un propósito. ¿Y cuántas se han ido a suicidar aunque tú no lo veas? ¿Cuántas personas que Dios puso a tu lado para que tú saques ese manto, pero les tocó irse a suicidar? Ay, Dios mío. Pastor, ¿será? ¿Cuántas personas Dios ha colocado en nuestro camino y ahí se colgaron? ¿Cuántas personas que sin saberlo hoy ya acabaron con su vida? Y Dios no las colocó así para que el propósito de Dios en la tierra se cumpla. Pero por eso la guerra, porque la iglesia no quiere estar creyendo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos evangelistas habemos aquí que están necesitando las calles? Pero guerra, no les capaz. No está contigo. Cuando la Biblia dice que no te dejaré ni te desamparé, cuando la Biblia dice no temas ni desmayes porque yo voy contigo a donde quieras que vaya. Pero hay guerras que tanto que el enemigo te dice Dios ya no está contigo, pues dígale mentira, porque el propósito de Dios dice que Él estará conmigo hasta el fin del mundo. Ay, Dios mío. Pero todas esas palabras hay guerra. Por eso muchos se frustran en el evangelio, porque la guerra es tantos los dardos. Por eso es tanto los dardos, iglesia. Por eso los dardos del enemigo están de fuego, dice la palabra. Y vamos en la historia, Moisés en ese manto, quizás de temores. Quizás, mira, y eso es tan impresionante, porque Moisés cuando dice que ahí empezó ese sueño y ese propósito, que cuando en un momento, mira, él estaba quizás, escucha, en sus riquezas, en su comunidad en Egipto,
Pero en un momento dice la palabra que él vio y salió tantico al balcón. Quizás se salió de estar en una cama doble. Quizás salió tantico de que los sirvientes le estaban echando aire. De que quizás Moisés decía, oye, Egipto, alcánceme en una limonada. Si quizás decía a los egipcios, alcánceme en una Coca-Cola, alcánceme en una empanada. Y los sirvientes corrían, porque es que él era el hijo de ¿quién? De una hija de Faraón. Pero dice que Dios le permitió un día salir afuera. Ay, 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 ahí donde empieza Dios a empezar a cumplir el propósito, porque dice que cuando salió, vio que estaban golpeando ¿a quién? A un israelita. O sea que él de todos modos, a pesar de estar en Egipto, en su corazón entendía sus raíces. Dice que lo mató y lo enterró. Uy, pastor, pero tú estás hablando del propósito, porque hay cosas en la vida que te van a costar. Hay cosas en la vida que quizás te harán llorar. Hay cosas en la vida que tendrás que gritar, pero hay cosas que tendrás que enterrar. Hay cosas que tendrás que matar. No estoy diciendo que mates quizás a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos. Pero hay cosas que para cumplir el propósito tendrás que matar para que lo nuevo de Dios venga a nuestras vidas. Y me mostraba los temores. Una de las cosas no creer la identidad para cumplir el propósito de Dios. Está peleando con la identidad. Porque cuando tú entiendes tu identidad, entenderás que tendrás que dejar cosas por el propósito de Dios. Muchas veces a uno de pastor lo ven lindo en un altar, como siempre lo digo, y le digo, tan lindo, el pastor se viene con manga larga, el pastor se viene bien peluqueado, el pastor se viene con corbata, el pastor, pero cuando uno está en un lugar de esto, y que Dios por su gracia lo sube a este lugar, no ha sido fácil. Detrás de donde nadie lo ve a uno, es lugar donde uno ha tenido que morir a cosas que han dolido, a cosas que lo ha hecho llorar Dios, a cosas que a veces hay que coger una almohada y ponérsela a uno para que no lo escuchen los vecinos, para que no lo escuche quizás alguien, pero cosas que hay que morir para el propósito de Dios. ¿Qué tienes que matar para ver lo que Dios dijo de ti? ¿Qué hay que matar para que la gloria de Dios te visite para los tiempos finales? ¿Qué tienes que morir? Moisés tuvo que morir lo que había en su corazón. Moisés no sabía que en su corazón todavía había ira y orgullo. ¿Qué hay en tu corazón que no te deja ver la gloria de Dios? ¿Qué hay en tu corazón que no te deja ver para ver más allá de algo natural? El mundo, perdóname, todavía en tu corazón luchas con el mundo. Escuchar una cancioncita, echarme un bailecito, quizás el pecado. Sí, perdóname. Porque si uno lucha con eso, es difícil ver el propósito de Dios. Pastor, es que el diablo me hizo la guerra y por eso es que es difícil que Dios me llame, pero ya mataste al pecado. Porque no puedo actuar sobre eso. Porque la iglesia se equivoca que Dios viene a cumplir el propósito en alguien que no ha muerto y es difícil. Porque si te digo algo, podrás pasar toda la vida frustrado sin ver lo que Dios ya dijo de ti. Por eso veo que muchos pasan los años y Dios no puede acelerar el propósito. Cuando un día le dijo por medio de un pastor, serás un orador, serás una oradora. Porque yo te estoy predicando algo que habla sobre que cada propósito para cada persona que está en la tierra. Y nos han metido que no, que es que el Señor no tiene favoritos. Porque el Señor a todo el mundo lo creó
para desarrollar ese propósito de la tierra. Mucho le dio más, pero a mucho le dio menos, pero con ese menos Dios hará cosas grandes. Es que pastor, a ellos sí, pero lo que Dios te dio con eso, Dios hará un boom espiritual para hacer de ti un propósito grande. Es que esperamos que tengamos que tener lo mismo que tiene el hermano. Tenemos que morir a eso porque será difícil, porque Dios da a cada uno conforme a su misericordia. Pero algo que tienes que morir, y piensen que tienes que morir, porque esto no será de Dios ni del diablo. ¿Quiere ver las naciones? Aleluya. ¿Quiere ver que Dios te use para los últimos tiempos? ¿Quiere ver que Dios te honre en estos últimos tiempos? Iglesia, no por meterte miedo. Satanás no está teniendo compasión. Satanás está deshonrando familias. Satanás está deshonrando personas. Satanás está deshonrando multitudes. La está volviendo al pecado. Las está volviendo atrás. Está haciéndole vergüenza a alguien que un día Dios levantó. A alguien que un día Dios escogió como cristiana y como cristiano. Y hoy lo avergüenza en el mundo. Él no está jugando, Él está deshonrando a las familias. Él está deshonrando a muchos que estamos aquí. Está deshonrándolo afuera. Se está riendo de ti. Él no está jugando. Él se está, aun cuando se burlan los vecinos de ti. Cuando dice, ¿y eso que se va a la iglesia? ¿Y ese que va a un culto? Aún la familia dice, ¿y eso que se la pasa a la iglesia? Y lo vemos tan normal que el propósito de Dios, cuando dice la Biblia que somos la luz del mundo. Oh, Shakata baja. Porque algo que le digo siempre a Satanás: no voy a perder la esencia de Cristo, no voy a perder la esencia de mi amado, el que me llamó, el que me amó, el que confió en mí, el que lo dio todo por mí en la cruz de Calvario, el que no escatimó ni su última gota de sangre por Edson Alberto. Y aunque cueste, iglesia, ¿de qué hay que morir para que vean el propósito? Echamos la culpa a los de afuera. Es que, ¿cómo va a venir? Es que ese pastor, es que mi esposo no viene a la iglesia. El mundano ese de mi casa. Yo sí vengo a la iglesia, cierto pastor, pero uno va y pregunta cómo es en la casa la persona que viene a la iglesia. Ay, amay, ya sabe, el que más pelea. ¿Cómo va a llegar tu esposo y tus hijos? Si tú en la casa se comporta con un propósito diferente al propósito de Cristo. Eso está haciendo Satanás, deshonrando el propósito a lo que fuimos llamados. Iglesia, si entendieras esto, pero escucha, porque ahí viene la historia bonita. Yo me imagino riéndose en todos, aún los mismos de Israel riéndose de Moisés. ¡Guau! Mire que es que ese, ¡ay! Que ese que mató al mismo Egipto, que ese es un libertador. Porque el diablo es así. Es el que acusa las 24 horas y diciéndole a todos: mire, es que ese es el que Dios escogió. Ese que va a escogerlo el Señor. Eso es una mentira. Dios se equivocó con Moisés. Mira cómo mató al egipcio. Porque así cuando uno falla es donde el dedo acusador se levanta.
para aplastar el propósito. Pero así sea que se levante el diablo, cuando Dios escoge a alguien, ni el diablo, ni la muerte, ni los ángeles, ni la potestad, nada lo podrá separar del amor de Dios. Pero escucha, porque esa es la guerra. Dice, me imagino Moisés, oiga, sí, es verdad lo que dicen esta gente. ¿Qué cuento de que yo voy a ser quisque un libertador? Ese Jehová se equivocó conmigo. Ese quisque yo voy a abrir el mar rojo en dos. Ese quisque dijo quisque yo voy a hacer que el maná descienda del cielo. Y ahí vino la guerra. Tanto que dice que lo llevó a ciudad de Madián. Madián significa el lugar donde se escondió fuera del propósito. Te pregunto, ¿cuál es el Madián que un día te hizo separar del propósito de Dios? ¿Qué fue? ¿Lo terrenal? Que un día que Dios tenía tantos sueños lindos contigo, te hizo meterte a tierra de Madián. Porque te voy a decir algo, si pasáramos los años en tierra de Madián, y Dios me mostraba los corazones, por eso el corazón de nosotros es vacío, por eso el corazón de la iglesia es vacía, y no se sacia nunca con nada, y hoy puedes comprar algo, los mejores zapatos, hoy puedo comprarme algo, hoy puedo comprarme la mejor ropa, pero al otro día seguirá lo mismo vacío. Moisés dice que se fue a tierra Madiana a cuidar de las ovejas a su suegro. ¿Sabes qué logró su nombre con un llamado tan tremendo? Tener que ir a cuidar ovejas que no eran de él. Yo no me imagino todos los días Moisés llorando. Oh Señor, la amarré. Sí, que yo iba a ser el libertador y mire, estoy untado de ovejas. Es que ni siquiera las ovejas son mías, las ovejas son prestadas. Mira, yo sucio en este campo y no queda porque en el tiempo de antes el que cuidaba las ovejas era un trabajo muy vil, era un trabajo muy en poco. Y yo me imagino Satanás en guerra. Sí, Dios no te llamó, Dios se olvidó de ti. Eso es verdad. Y porque esa es la guerra, Satanás hacerte creer una mentira, de hacerte creerte de que no vales nada, de creerte que en ti no hay nada que producir. Pero esa es la mentira más grande, porque dice la Biblia que de tu interior correrán ríos de agua viva, de tu interior. De tu interior correrán ríos de agua viva. Y eso es una lucha, una guerra que nunca encontrará final. Porque cada día que pase los años, cada día que pase más los segundos, vas a tener más guerra con el llamado de aquel que fue que lo hizo. Y es un más doloroso luchar con eso, porque es que tú no lo escogiste. Es que es más duro porque fue Él que te escogió. Vosotros no lo escogimos, Él nos escogió. Él fue el hombre más perfecto, el hombre más grande. Nos escogió para ese propósito eterno. Y yo me imagino a Moisés todos los días en esa lucha, en esa guerra, no encontrando felicidad, porque cuando uno no se alinea al propósito de Dios, uno nunca es feliz. Ay, Dios mío, perdóname, pastor, si no eres feliz porque muchas veces has tenido 5, 6, 7 novios
Y estás buscando felicidad en un novio, pero eso no te va a felicidad. Te da felicidad cuando tú vuelvas al propósito de guardarte, de santificarse, de buscar la gloria de Dios. Y ahí es donde va a dar la felicidad, porque la canción que cantaba la hermana Luz dice que en tu presencia. Por eso podemos ver muchas personas intentando con novios. Es que tengo que llenarme con novios. Es que tengo, pastor, estoy solo. Entonces, si este me falló, yo corro a otro. Pero te puedo decir algo, si ser negativo, podrás pasar toda la vida consiguiendo novio o novia y serás el mismo infeliz. Porque la felicidad no depende de un hombre ni una mujer. Depende de caminar en el propósito de Dios. Porque aún, es verdad, a veces en muchas áreas, puedo nombrarlas, en lo económico, podemos hacer muchos de miles de negocios, pero muchas veces igual nos sentimos vacíos. Podemos cambiar la camioneta cada año y puede ser camioneta más lujosa, pero hay una guerra porque todos en el corazón de nosotros hay tristeza, hay odio, hay vacíos, hay resentimientos, hay iras, hay cosas de falta de amor, de falta de afecto, de falta de tener un amor por uno mismo. Y ahí va la historia. Yo creo que todo esto hacía parte de una guerra en Moisés. Pero la historia se va colocando bonita. Porque aunque pase el tiempo, su promesa cumplirá. Amén. Abacú dice, escribe la visión en las tablas. Aleluya. El profeta Abacú, el Señor le dijo, escribe la palabra en tablas, en esa visión en tabla, porque muy pronto, aunque tardare, ¿qué dice? Evangelista, si Dios te dijo que ibas a ser evangelista, espérala, porque pronto estarás corriendo las calles predicando el evangelio. Profeta, si Dios te dijo que eres profeta, espérala, porque pronto Dios va a usar tu boca para profetizar en esta tierra. Maestro, si Dios te dijo que serás maestro de la palabra, espérala, porque pronto llegará y vas a sentarse y yo creo que esta palabra, Moisés estaba a punto. Y ahí empieza la historia bonita. Después de que hubo guerra, abandono, tristeza, de que hubo soledad, de que hubo desconcierto, de que había sacado de su corazón la ira, el orgullo, Dios trabajó con eso, Dios tuvo que moldear su corazón. Y en un día dice que salió, como todos los 20 años que hubo en Madián, la misma historia, con sus ovejas que no eran de él. Dice, porque el propósito de Noé era no ser un pastor de ovejas. Y yo me imagino él con esa ovejita. Yo creo que hasta allá le fastidian durante 20 años. No, otra vez estas ovejas. Yo no creo que yo nací para eso. Pero ahí de repente dice, y vamos ahí a Éxodo 3, del 4 al 6. Éxodo 3, porque quiero ir concluyendo. No quiero demorarme mucho, porque sé que la palabra tiene poder y solo una palabra de Dios bastará. Amén. Y vamos ahí, acompáñame. Viendo Jehová que él iba a ver, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Dijo, Karen, Mirena, Snyder, Cindy, Jaime, Alicia, y tu nombre ahí,
porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si llamó a Moisés, te está llamando a ti. Y Él respondió, heme aquí. Sigamos ahí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Porque qué? Tuvo miedo de mirar a Dios. Y esta es la historia que se coloca hermosa, porque ahí es donde entiendo lo que Dios dijo en Habacuc. Había una visión que Moisés escribió y quizás la tenía en el olvido. Tu llamado no fue el pastor de los hombres. ¿Acaso Él me dijo cuando ibas a ser evangelista si tomaste ese evangelismo y lo tiraste? Vas a hacer una hora que vas a estar orando los púlpitos. Vas a ser el futuro pastor que va a traer un avivamiento. Quizás Moisés la botó y guardó allá allá en el armario de donde el suegro Eto. Pero cuando Dios lo llama a la zarza, yo me imagino que ese hombre salió de ese lugar cuando tuvo el encuentro, cuando esa zarza la vio, cuando el fuego volvió, cuando el fuego lo tomó, cuando el fuego lo ministró, cuando el fuego vino. Y es que el fuego no viene solo para hacerte sentir cosquillas, el fuego no viene solo para que tiembles, el fuego no viene solo para que sientas una emoción, el fuego no es para que te saquen cosquillas, el fuego no es para que diga, es que el culto estuvo lindo. Y cuando sales del culto, sabes que hay una guerra que luchar, que aquí en el culto es lindo, pero el diablo te está esperando afuera para traerte adversidades, para traerte problemas, para volver a levantarse los Goliat, para volver a levantarse el gigante, porque él sabe que no solo sentir una cosquilla. Moisés salió, ese fuego que dice que cuando lo llamó, ese fuego no se apagó. Él corrió al armario y dijo, el fuego me volvió a visitar, y sacó en ese cuaderno cuando le dijo, ay, papá Dios me dijo, yo tengo la visión. Volvió el fuego, volvió mi amado. Pensé que 20 años se había ido, pero él me dijo que yo iba a ser. Ay, ay, ay. Y le dijo Dios, Moisés, ya has escuchado el ruego, prepárate porque vas a bajar y te vas a presentar a Faraón y le vas a decir, Faraón, deja al pueblo de Israel suelto porque yo vengo en el nombre. Y el Faraón dijo, ¿en qué nombre vienes? Y él vino con el fuego de Dios y le dijo, yo vengo en el yo soy, en el gran yo soy, yo vengo en el gran yo soy. Entonces cuando el fuego te toca, tienes que volver a salir de esta reunión de decir, Faraón mentiroso que quiso abortar mi llamado, yo saldré de nuevo a decir, el gran yo soy dijo que yo iba a ser un hombre que impactaría a las naciones, yo iba a ser una mujer que iba a partir las mujeres de las calles.
Yo iba a ser el hombre que iba a ganar no solo de hogarito. Si Dios te tiene en una profesión, ay, Dios va a entregarte ingenieros, Dios te va a entregar contadores, Dios te va a entregar gente profesional. ¿Por qué? Porque tienes que salir de aquí entendiendo de que el fuego de Dios está sobre tu vida para un propósito de Dios. Porque algo que entiendo de la zarza, cambio de mentalidad. Estamos en tiempos acelerados. Y si tú no estás aprovechando esta unción que Dios está derramando, porque hay guerra. Porque hay guerra. Si tú no estás discerniendo que se acabará las profecías, dice la Biblia que en los últimos tiempos cesarán las lenguas, cesarán las profecías, cesarán las cosas, quizás que para nosotros, y estamos viendo, no que el pastor no tenga unción, no que un culto no tenga unción, eso es mentira del diablo, eso es guerra, se está cumpliendo lo profético, mas el cielo y la tierra pasará. Ay, 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 no, pasará el fuego, pasará las profecías, pasará las lenguas, pasará todo, pero lo que quedará es el amor por el Padre, a un propósito, a un llamado. Pastores, que los cultos se volvieron, qué culto tan aburrido, porque la guerra del diablo fue pensar que venía no solo un culto a sentir algo. Por eso los cultos a veces la gente ya no le encuentra gracia. Porque ya dices que ya no voy, porque qué lindo cuando venía y sentía una cosquillita. No, perdón, es que eso ha pasado, soy guerra en el mundo espiritual. Y yo puedo sentir que aunque no se mueva, eso no es. Yo siento que Él está conmigo, porque dijo que iba a estar conmigo hasta los tiempos finales. Perdóname, porque voy terminando. Yo he tenido que también morir a esa guerra. Y para tener que cumplir el propósito de Dios, he tenido que entender que no tengo que vivir solo de una experiencia. Tengo que caminar bajo aquel que lo dijo y se hará en mí. Porque si eso no está, cabe en tu palabra, no solo una emoción, ni un milagro, escucha. Me reservo el nombre. Porque eso me olía una hermana de Girón. Dios la salvó de la muerte porque llegó sin signos vitales. Y Dios la levantó en el último final. Y yo, pues como pastor, siempre me aleguía cuando un alma llega a la iglesia. Y yo dije, uy, sí, esa Dios va a llevarla a ser evangelista. Pero yo entiendo que aún ni siquiera un milagro afirma a una persona. Porque ya no está yendo a los cultos y eso me ha dolido tanto. Porque entiendo que lo que una persona lo hace caminar en el propósito es este libro. Cuando tú lees este libro hay guerra. Porque cuando usted está leyendo este libro, lo que el hombre te diga es mentiras. Pero lo que Dios dice en este libro, esto es la palabra viva y eficaz. Por eso no es difícil porque queremos más a la palabra de un hombre y a esa sí la confiamos. Si la palabra de Dios te dice, usted no tiene capacidades para nada. Y entonces uno sí dice, sí, oiga, es verdad lo que me dijo esa persona. O la persona dice, es que usted no sirve para esto. Y a veces esa palabra sí la cauterizamos tanto en nuestra mente que la recibimos todo el tiempo pensando, pero si la palabra dice que eres real sacerdocio, si eres nación santa, si eres pueblo adquirido, si eres aquel que te llamó de las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que te sacó de la oscuridad a su luz admirable, si Él dice que tú eres nación santa.
Él lo dijo. Y cuando la hermana Milena colocaba ese versículo, es verdad, porque dice las palabras de Dios y sus promesas en Él son ¿qué? Sí. En el hombre no, porque en el hombre a veces sí, mañana no. Mana Elvira, cuando en la inmobiliaria yo me gane y venda 10 casas, yo te voy a llevar a comer. Vendí las 10 casas y nunca me olvidó de Elvira. Se me olvidó Elvira. Porque eso pasa. A veces nosotros sí prometemos, pero a veces no cumplimos. Pero Él dice que ¿qué? Que no es hijo hombre para mentir. No es hijo hombre para arrepentirse. Que toda palabra que sale de la boca de Dios es sí. Así como la lluvia desciende de los cielos y cae a la tierra y a su tiempo da semilla, así es mi palabra que sale de la boca de Dios, que cuando sale en tu vida nunca volverá vacía, sino que cada tiempo germinará. Ay, Dios mío, póngase en pie, amén.